la mano al pastor, bendito Dios, para que tú lo uses y nos hables por medio de él. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo y te pedimos todo eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse y vamos a entrar, hermanos, en el alimento espiritual. Todos ya estamos a la mesa. Amén. Y el Señor quiere bendecirnos, como siempre. Una de las cosas que el Señor, hermanos, quiere de nosotros, pues, es que nosotros creamos a su palabra. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos en nuestras manos el ser grato delante del Señor. ¿Entienden? El agradarle a Dios, hermanos, es algo que nosotros nos corresponde hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no nada más, ¿verdad? Porque sí hay que tener fe para ser sano. Hay que tener fe también para dejarnos moldear por el Señor. Hay que tener fe, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra del Señor, que esa palabra, hermanos, después que ya el pastor termina de predicar o durante la predicación, y esa administración, hermanos, está llegando a su vida y esa palabra está trayendo una transformación en usted, en nosotros. Anoche nos gozamos, hermanos, porque les comentaba, ¿verdad? En la alabanza nos gozamos, pero nos gozamos también, hermanos, en la palabra, porque ayer el Señor nos hablaba acerca del triángulo de la libertad. Un tema que, gracias, un tema muy importante, porque el Señor dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, dentro del triángulo de la libertad, haciendo una pequeña síntesis, un pequeño síntesis y resumen de lo mismo. Un pequeño resumen, pues. Entonces, hermano, no todo usted tiene la libertad, usted es libre, pero no todo le conviene. Dice la Biblia: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Luego también la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermano, es importante que nosotros aprovechemos la libertad que el Señor nos da, hermanos, para que nosotros podamos ver dónde están los límites
que no nos acostumbremos a cruzar los límites que el Señor pone. Mira, hasta me dan ganas de repetir el tema de la noche. Porque, pero no, bueno, porque usted puede entrar al Facebook y buscar ahí la página de Viva la Familia, y entonces ahí puede ver el tema de anoche, que fue un tema para mí, considero que es un tema de mucha edificación. Yo quiero hablar de las riquezas de la casa. Las riquezas de la casa. La Biblia en Proverbios 13:7, hermanos, dice que hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Fíjese. Entonces, vamos a hablar acerca de las riquezas de la casa, que de alguna manera, hermanos, esa palabra riquezas tiene que ver con renuevo. Dentro de las palabras griegas, hermanos, hebreas, hay una palabra, hermanos, que se traduce tanto como renuevo como riquezas. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, que hoy nos ministres por medio, Señor, de esa unción quíntuple, dándonos, Señor, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Danos, Señor, hoy una administración especial a nuestras vidas. Abre nuestros sentidos, nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, para que caiga la revelación, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra mente espiritual. Que hoy, Señor, en tanto que estamos predicando tu palabra, tu Espíritu Santo, por medio de esta palabra, esté circuncidando, Señor, nuestro corazón para entender la revelación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas, todo aquello que quiera robar la semilla, Señor, que se planta, Dios mío, en cada uno de estos terrenos que están aquí. Permite que sean terrenos donde tu palabra encuentre, Señor, cabida. Sean terrenos fértiles que den frutos, Señor, no solo a 30, no solo a 60, sino a 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. La administración, hermanos, tanto de la palabra como, por ejemplo, el rema que damos durante la semana antes de la alabanza, como la alabanza o el que dirige acá y el pastor, somos delegados por Dios. Amén. Hemos sido delegados. Dios me delega a mí, yo delego a usted para que ministre aquí al frente. Así que cuando el ministro de alabanza o el que trae el rema acá dice, pónganse de pie, usted debe ponerse de pie. ¿Verdad que sí? Levante sus manos, porque estamos en un mismo espíritu, somos un cuerpo. Y cuando vamos, por ejemplo, ahorita yo voy a ministrar esta palabra, hermanos, y yo espero en el Señor, ¿verdad?, que usted la tome para usted, porque todo lo que hacemos aquí es para nuestra administración, para nuestra liberación, para que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer. Por lo tanto, tenemos que, hermanos, dejarnos ministrar. Amén. Entonces yo quiero que usted se deje ministrar hoy por esta palabra y que nosotros entremos a lo siguiente. Hay una inverosimilidad. ¿Qué cosa es inverosímil? ¿Qué es inverosímil? Porque estamos en la escuela del hijo.
estamos en la escuela y nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Ok? Es algo contradictorio. ¿Y por qué no le puso entonces, pastor, lo contradictorio? Sí, me parece que esa es la palabra pues que se usa, lo inverosímil de las riquezas. Hay algo que es contradictorio, hermanos, en la vida. Hay gente que cree que es rica, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no tiene nada. Y hay gente que se cree pobre, pero en realidad es rico. ¿Alguna vez escucharon aquel canto que decía: no soy pobre porque yo soy rico? ¿La escucharon? No soy pobre porque tengo a Cristo, mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. ¡Uy, aleluya! Es que esa la cantaban los grupos norteños, cristianos. Entonces, hermanos, ahí hay algo contradictorio, porque hay gente que cree que es pobre, o hay gente que se cree rica. Por ejemplo, leíamos este verso, Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos, como aquella mujer de la serie de Los Vecinos. ¿Cómo se llama? Doña Magdalena. Esa Doña Magdalena, hermano, llega una persona que es de esos que son, ¿cómo se le llaman? De esos hombres o de esas personas que levantan el ánimo a la gente y que, ¿cómo se le llaman? Un tipo de terapeuta, motivador. Y estaban todos los vecinos ahí y le dice, ¿cuántos creen que pueden llegar a ser ricos? ¿Quién cree? Yo, dice todo. ¿Quién cree que puede tener tesoros? Yo, decían todos. Dice, ¿quién cree que puede salir de la miseria? Y se levanta ella solita. Yo, pero solita. Pero ella pues, aparentemente, delante de la gente, ella es rica, ¿verdad? No acepta que es pobre. Pero hermanos, pero ahí la traicionó la realidad, ¿verdad? Entonces hay quienes pretenden ser ricos pero no tienen nada. Y yo le decía a los niños, dando una clase de socioemocional, donde le decía, había una persona que cuando había un rico, pues, que cuando llegaba a su casa, hermanos, ni el perro lo salía a saludar. Su esposa, entre la cocina y él llegaba, entraba, nadie lo volteaba a ver. Sus hijos, cada quien en la televisión, uno en la computadora, otro en el celular. El señor, nadie, pero era rico. Tenían clima, tenían un carrazo a la puerta de la entrada de su casa, las paredes todas empastadas, hermanos, lámparas preciosas. Tenía todo, pero cuando llegaba a su casa nadie lo tomaba en cuenta. Pero había un pobre hombre que hermanos, que no tenía un buen trabajo, trabajaba desde la mañana hasta el atardecer y le pagaban prácticamente ni el jornal del día, pues. Entonces cuando llegaba a su casa, hermanos, ahí salía el perro meneándole la cola, ¿verdad? Y la niña o el niño corriendo, papá. Y la esposa, mi amor, y le da un beso en la mejilla. Y qué bueno que ya llegaste, mi vida. Mira, aquí tiene tu machichaco, porque no había ni siquiera para la carne, ¿verdad? Y le daba machichaco con tu frijolito. Y entonces, y le decía yo a los niños, ¿cuál de los dos creen ustedes que era rico verdaderamente? ¿Sí? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada.
Y hay quienes pretenden ser pobres, hermano, y tienen muchas riquezas. Es decir, que hay ricos, hermanos, que no se dan cuenta que son pobres. Porque los ricos, dijo Pedro Infante, también lloran. Pero dice, hay quienes pretenden ser pobres. Hay pobres, hermanos, que tienen muchas riquezas. Pero ahorita vamos a entrar allá. Le voy a explicar algo aquí. Hay una iglesia, y la iglesia de la Odisea. Esa iglesia de la Odisea se sobrevaloró. Ustedes saben que hay iglesias, hermanos, hoy en día donde pues se dice que son puros ricos. Yo estaba en una iglesia en un tiempo en la que cuando llevé a mi papá y llevé a mi yerno, a mi cuñado, y llevé a un hermano, fueron 3 y fueron conmigo. Y le digo al pastor, ahí traigo a un hermano, a 3 hermanos. Y me dice, ¿y esos hermanos de qué trabajan? Bueno, le digo, uno es carpintero, el otro es ayudante del carpintero, y el otro hermano es chofer. Pero a mí, yo no le di importancia, pero me dice, no, mi hermano, no. Mira, aquí yo te voy a pedir que me traigas doctores, ingenieros, maestros, así. Pero no me traigas gente que no tiene un buen trabajo. Porque son ellos los que nos van a ayudar a pagar la renta, el clima. Fíjense, hermano, yo me sentí decepcionado, no del evangelio, tampoco de Cristo, sino de este tipo de personas. Entonces, la iglesia de la Odisea era una iglesia rica desde el concepto de ella. Se sobrevaloraba. Apocalipsis 3:17 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ¿qué le dice el Señor? Desde la perspectiva, desde el punto de vista de Dios, hermanos, esa iglesia de la Odisea que se decía ser rica era una iglesia miserable. Hermano, la palabra miserable es más allá de pobre. Un poquito más allá de pobre. Y digno de lástimas. Y pobre. Y no solamente pobre, sino dice ciego y desnudo. Imagínense, hermano. Entonces, hay gente que pretende pues ser rica, que cree ser rica, se declara rica, pero hermanos, no saben que en realidad tienen todo este tipo de calificativos. Está tremenda eso. Pero por otro lado, hay iglesias, hermanos, que solitas se subvaloran, es decir, que solitas que no se valoran, pues, ¿entienden? Y tanto es malo, hermanos, valorarnos de más, como también es malo subvalorarnos. ¿Qué cosa es subvalorarnos? A ver si me estoy explicando qué es. Darnos un valor por debajo de lo que verdaderamente nosotros valemos. ¿Entienden? Es decir, que esta mañana, hermano, con la ayuda del Señor, lo que pretendo es que usted y yo no nos sobrevaloremos, pero tampoco, hermanos, nos creamos que estamos definitivamente para el PRD. Es que usted así me entiende, ¿verdad? ¿Sí me entendió eso, hermano? Bueno, es un vocablo político, político de aquí del pueblo. Apocalipsis 2:9. Miren que esta iglesia, hermanos, creo que es Esmirna, dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Porque esa iglesia se creía pobre.
Pero ¿qué le dice el Señor? Pero tú eres rico. Entonces, hermanos, y eso es lo que el Señor dice aquí. Pero también el apóstol Pablo ve una riqueza, hermanos, en los hermanos de Macedonia, en los macedonios. Y le dice en 2 Corintios 8:2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, dice, abundaron en rica generosidad. Entonces alguien puede ser pobre extremadamente. Yo no me meto, ¿verdad? Yo no me meto a su cuarto ni andar revisando su casa. Pero a lo mejor su colchón ya no. Usted tiene que dormir de ladito, porque si duerme así, se apuñala con el alambre, ¿verdad? Y dice, no, pues voy a tener que poner petate. O sea, yo no sé, tal vez su casa no tenga piso, no sé. Pero lo cierto es que, hermanos, hay probablemente, ¿verdad?, gente que sea pobre económicamente, pero sea rica en generosidad. ¿Entienden? ¿Y cómo es eso? Todavía no he entrado al tema. Estamos solamente platicando un ratito. Por ejemplo, Marcos 12:42 habla de una viuda pobre que echó 2 moneditas de muy poco valor en la ofrenda. Y Jesús llamó a sus discípulos, fíjense, y les dijo, os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pero se lo voy a presentar con un cuadro. Aquí están los ricos. Fíjense, pero esos ricos son pobres. Les tapo, ¿verdad? Los ricos dieron grandes cantidades. La mujer viuda, que era pobre, dio 2 moneditas de poco valor. Póngale 50 centavos. Póngale 5 pesos, bueno. 5 y 5, dio 10 pesos. Que lo estaba guardando para comprarse unos huevitos y quizá unas 5 o 10 tortillitas, ¿verdad?, para comer. Pero llegó el momento de la administración de la ofrenda y la palabra le llegó y dice, pues voy a dar por convicción, por fe. Entonces los ricos, hermanos, escucharon la administración de la palabra, pero pues tal vez, ¿verdad?, no le tomaba mucha importancia porque tenían. Estamos hablando de ricos. Ellos dieron de lo que les sobraba. Una cosa, hermanos, es dar al Señor de lo que tenemos y otra cosa de lo que nos sobra. Bien. ¿Cuándo es que damos de lo que nos sobra? Llegó la quincena, le voy a poner un ejemplo. Y llega la quincena. No estoy predicando para pedir dinero, hermano, sino que estoy enseñando algo. Principio. Usted cobra su quincena, cobra su semana, le llega. ¿Qué es lo primero que saca usted? El diezmo. Entonces usted agarra y saca. Esta es la primicia. Lo primero es del Señor. Ahí está. ¿Verdad? Y esto lo voy a ocupar. Esto es para el Señor, el diezmo, y esta es la ofrenda del Señor que voy a dar. Y de ahí, lo que le queda a usted, hermano, lo distribuye y el Señor lo va a multiplicar. Eso es lo que creemos nosotros. Y es lo que enseñamos. Pero los ricos dicen, no, pues yo voy ahí de lo que me vaya quedando, no administra su dinero, sino que agarra. Y entonces, hermanos, después que sacó para el pasaje, para la comida, para los niños, para esto, para aquello, si le queda, fíjense lo que estoy diciendo, si le queda, le va a dar al Señor. ¿Qué está dándole al Señor?
Así es. Pero la viuda dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Quiere decir que si los ricos dieron de lo que les sobraba, le quedaba suficiente a ellos. ¿Sí? Y ella dio todo su sustento. Entonces, no es lo que damos, sino lo que nos queda, hermanos, es lo que verdaderamente Dios está mirando. No sé si me estoy explicando. Porque aquí el Señor dice, Jesús llamó a su discípulo, le dijo: os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. ¿Pero cómo? Sí, porque a ella no le quedó nada en la bolsa. Pero a los ricos sí les quedaba. Porque ellos habían dado solamente sobras. Ahora, vamos a pasar esto. Estoy hablando, comparando, ¿verdad? Cómo una persona de escasos recursos económicos puede ser más rica delante del Señor en generosidad que una persona, hermanos, que tiene recursos económicos. Claro, eso no se da aquí en la iglesia porque, pues, honestamente no somos ricos. Bueno, sí somos ricos. Entonces, ¿somos o no somos ricos? Pastor de verano. Hermanos, de Dios vienen las riquezas. Nosotros tenemos, no sé si lo cantamos hoy: las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. Ahí me la buscas. No está la. Pero mire, es la Primera de Crónicas 29:12, hermano. Mire cómo dice la palabra del Señor aquí: de ti proceden la riqueza y el honor. Del Señor, hermanos, es que viene la riqueza. Entonces yo quiero que nosotros entremos ya a la palabra del Señor. Después de ¿cuántos minutos de introducción? 24 minutos de estar dando vueltas y vueltas. Pero bueno, vamos a entrar, hermanos. Hay gente que tiene riquezas. Usted tiene riquezas, pero no lo sabe, probablemente. Hay gente que tiene riquezas, pero no lo sabe. Como la iglesia que acabamos de leer hace ratito. Hay riquezas que nosotros no valoramos. Hay cosas, hermanos, que son de mucho valor, pero que nosotros no las estamos valorando. Cantamos: las riquezas y la gloria proceden de ti, dice ahí, de ti. Ayúdame un poquito más, hijo. Ahora, yo quiero aquí preguntarle a usted, ¿qué considera usted? ¿Cuál es la mayor riqueza de un pueblo? Se dice que México es rico, es un país rico. ¿Por qué dicen que México es un país rico? Por su cultura, por su petróleo. ¿Por qué más México es rico? Por sus suelos. ¿Por qué? Ayúdenme. ¿Por qué México es rico? No escucho. ¿Por qué México es rico? Por su gastronomía. México es rico en gastronomía. Hermano, tiene una riqueza en gas. No se refiere a eso. En sus comidas, pues. ¿Entiendes? México es rico, de verdad, por sus aguas. Hay agua purificada, agua de... hay agua, hermano, hay agua por donde quiera en México. México es rico por todo lo que usted quiera, pero, hermano, si hay algo que hace rico a un pueblo, es su gente. ¿Me entiendes? La gente es la que hace que un pueblo sea rico o sea pobre.
Una iglesia, hermanos, conformada por gente que tiene una mentalidad de parte de Dios, la mente de Cristo, y acepta, hermanos, que es rico en Cristo, entonces la iglesia va a ser una iglesia rica. ¿Entiendes? Pero estoy hablando, ¿en qué sentido? Espiritual. Yo sí quiero que los jóvenes terminen una carrera. El que dejó truncado una carrera logre terminarla. Yo sí quisiera que hermanos, que el que no terminó una primaria le pudiéramos ayudar como pastores y como maestros, porque sí lo podemos hacer. Y lo hemos intentado con algunos hermanos en el pasado, pero con tristeza hemos visto que algunos ya se conformaron con quedarse así sin. Hay una hermana que nosotros le estábamos enseñando, bueno, no nosotros, mi esposo, le digo, enséñale a leer. Y mi esposa le dejaba la tarea. Y cuando llegábamos a hacer los cultos ahí, decía, es que no la hice. Ponle orejas de burro, le digo, ponla contra la esquina. No, en la escuela. Porque la hermana no es que no pudiera, es que no quería. ¿Entiendes? Pero eso ya es una pobreza en el aspecto mental. Pero nosotros tenemos que desarrollar, hermanos, una riqueza en nuestro espíritu, una riqueza espiritual, una riqueza en nuestra mente, hermanos, espiritual. Porque la mayor riqueza de un pueblo, la mayor riqueza de una iglesia es su gente. ¿Entienden? Una iglesia puede ser que no tenga piso, que no tenga ni ventiladores, pero si su gente, hermanos, es gente que se ama, amén, gente que busca de Dios, gente que lo que quiere es agradarle al Señor, esa iglesia es rica, amén, es rica. Ahora, hay gente que cree que la pobreza, hermanos, es una virtud. Ay, gracias a Dios yo soy pobre, hermano. No, hermano, el Señor dice en su palabra que Él quiere que nosotros prosperemos. ¿Cómo prospera qué? Nuestra alma. Pero si no prospera nuestra alma, tenemos que, la pobreza no es una virtud. Y eso, hermano, echémosla fuera en el nombre de Jesús. Porque en la Biblia encontramos hermano, hábleme, usted dígame, deme 2 ejemplos de personas que fueron ricas en los 2 aspectos. Ricas espiritualmente y ricas en lo material. Salomón, ¿qué otro? Job. ¿Quién más? Ya dije 2, eran más. Abraham. Esos no eran Manuel Suárez, no, era don Abraham. Rico. Job era un hombre sumamente rico. Salomón, hermano. Tremendo. Entonces la pobreza no es una virtud, hermano. Y la riqueza no es del diablo tampoco. La riqueza no es pecado. Claro que hay gente que pone su confianza en las riquezas, y a eso es lo que dijo el Señor, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque el rico pone su confianza en su riqueza y no en el que le dio la riqueza. Bueno, ahora sí vamos a entrar. El tema es las riquezas de la casa. Tenemos riquezas en la casa. Job capítulo 20, verso 28, da un chispazo en ese verso que hay riquezas en la casa. En este caso habla de manera negativa, pues, ¿verdad? Pero dice que las riquezas de su casa se perderán. Pero quiere decir que hay riquezas en las casas. Y le decía que riquezas tiene que ver con renuevo, porque allá es la Biblia Las Américas y acá la Reina Valera 1960 traduce esa parte que dice las riquezas de su casa, acá las traduce los renuevos de su casa. Amén. Entonces este año, hermano, el Señor quiere renovar las riquezas de nuestra casa.
Pero ¿cuál, pastor? Si yo todavía tengo televisiones de hace que hacen tac, 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 y la cambian así, era nueva la televisión. Bueno, no me estoy burlando, hermano, perdón, no. ¿Cuál riqueza, pastor? Mire, si la verdad que nosotros todavía sacamos agua del pozo. Todavía hiervo agua. Eso está bien. Pero hermano, yo lo que quiero decir es que Dios en este año quiere renovar las riquezas de nuestra casa. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos reciben esa palabra? La tienen para usted, ok. Entonces vamos entonces a ver cuáles son esas riquezas. Tener un buen cónyuge. Porque aquí dice, ahí lo escribí mal. Puse cónyuge. Y es cónyuge. La U, hermano, perdónenme la U. Esta U está mal. Entonces, tener buen cónyuge es una riqueza. Es una riqueza, hermano. Mire, dése una vueltecita algún día por ahí por los juzgados, por donde está el registro civil, y va a encontrar, hermanos, que hay mucha gente ahorita mismo que se están divorciando porque la mujer, ay, hermano, le hace la vida imposible al hombre. Es que hasta como un deporte lo agarra. Estoy hablando de otro, no estoy hablando de usted. No se coleguen, hermano, ¿qué pasó? Ay, sí, o sea, esas personas tienen, hermano, tienen un cónyuge que le hace la vida imposible. Un marido, hermano, que llega borracho y a golpearla y a maltratarla, pero usted no tiene ese tipo de cónyuge. Tiene una mujer, hermanos, que cuando usted llega la encuentra en su casa. Llega y encuentra todo limpiecito, aleluya. Todo barrido, qué bien. Pero hay personas, hermanos, que tienen un cónyuge que son las 3 de la tarde y usted ya sigue durmiendo. Yo no sé por qué se ríe usted, hermano, pero yo estoy hablando de allá de afuera. Estoy hablando de otro, pues. Nosotros, hermanos, debemos valorar lo que tenemos. Mire cómo dice aquí la Biblia. Proverbios 19:14. Casa y riqueza son herencia de los padres. Ese tipo de riquezas la dan nuestros progenitores. A algunos, ¿verdad? A algunos le dan, hijo, esta casa es tuya, ¿verdad? Mira, aquí tengo esta cadenita que era de tu abuelito, de tu abuelita, pues, porque tu abuelita era Carmen. Era la que se le perdió la cadenita. Y entonces te la voy a dar y dice, mira, y acá tengo los tesoros, mira todas estas alhajas te las voy a dar. Son tuyas. Dijo, mira, y todo este platanal, y ese cacaotal es tuyo. Son los padres de alguna manera los que nos heredan. Pero, hermano, y algunos nos heredaron estudios. Gloria a Dios. ¿Qué más? Pero si hay una riqueza que viene de parte de Dios, hermanos, es la mujer prudente. Pero no solamente la mujer prudente, el hombre prudente. Esa es una riqueza incalculable, hermano. Ese tipo de mujer es como Duvalín. ¿Nunca escucharon ese comercial? A Duvalín no lo cambio por nada. Duvalín. Hermano, yo digo, a Olga Lidia no la cambio por nada. Olga Lidia. Hermano, de verdad, hermanos, la mujer prudente es una riqueza que viene de parte del Señor para nosotros. Porque les decía, hermano, hay mujeres que rápido van con las autoridades, ya que tuvieron un problema. Fíjense que es que me hizo así y ya lo demandó. Y otras, eso es la más tranquila.
La peor agarra el machete, man, el palo. Y el hombre dice, bueno, si yo qué. Y viven en casa, hermanos, como si fueran, ¿cómo dice la frase del mundo? Como si fueran, ¿qué? Usted lo dijo, así. Pero la mujer prudente viene del Señor. Esa es una riqueza, hermanos, que no la da nadie, la da el Señor. ¿Cuántos? Mire, perdóneme, pero yo a veces me meto, no a veces, diario me meto al Facebook para escuchar a mi apóstol, escuchar los mensajes de él, para estar actualizado. Y hermanos, pero a veces en los videos dice, vea usted cómo el policía tal encuentra a su mujer con el comandante. Y ahí ven, hermanos, en el video donde entra a su cuarto y encuentra a la mujer con otro hombre. Usted tiene riqueza en su casa, hermano. Imagínense cómo está el corazón de ese hombre. Ahora sí que pobre hombre, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Pobre hombre. Y hay otra mujer, yo veo otra mujer que está así. Y yo digo, ¿qué hace esa mujer ahí? Y entonces enfrente de ella hay un motel. Está esperando que el marido salga con la amante. Pobre mujer. Pero usted tiene una riqueza, hermano. Hermana, usted tiene una riqueza. Tiene un buen cónyuge. Tiene una buena mujer. Entonces vamos a valorarla. Amén. Es que ya, la verdad es que ya está viejo, pastor. No, ¿qué pasó? Valórenlo. Hay mujeres que no valoran al marido hasta que ya lo ven en la caja. De veras. Cuando ya se le fue con otra mujer, ay, es que yo no sé, yo lo extraño, lo quiero, lo amo y lo quiero recuperar. Pero cuando lo tuviste no lo valoraste. Y llegaba a la casa y ¿qué pasó? Llegaba a la casa y no lo recibía con cariño, con amor. Hermano, ¿y qué me dice usted de los varones que maltratan a la mujer? Hermanos, valoremos nuestras compañeras. Yo anoche platicaba con un hermano y le decía, fíjate que yo no sé qué me pasaba o qué tenía yo en mi cabeza, por qué no era un hombre normal. Porque por nada estaba regañando a mi esposa si estaba abierta el trapo de las tortillas. Oye, ¿por qué no cerraste esas tortillas tú? ¿Será que no te das cuenta? Oye, todo el día regañando a mi esposa, a mis hijos, a mi hijo. Hasta yo me regañaba. No teníamos perros, sino también al perro. Valoremos lo que tenemos. Amén. Tal vez no tengamos una casa de lujo. Tal vez usted lo que tiene es un ventilador. Gloria al Señor, hermano. Pero usted tiene una buena cónyuge o tiene un buen cónyuge. Dele gracias a Dios por esa riqueza. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por la mujer que le dio? Por el varón que le dio. Amén. Porque mire, casa y riqueza se heredan de los padres. Pero la mujer prudente la da el Señor. Así que sea prudente. Valore a su esposa, valore a su esposo. Porque a veces la costumbre, hermanos, llega a hacer que ya no valoremos al que está a nuestro lado o a la que está a nuestro lado. ¿Verdad? Ya no se valora. Yo pregunto, hermano, ¿qué haría usted si ya no estuviera su esposa? Ay, hermano, hágame la buena, dicen, a ver, hermano. Como que yo siento que me esfuerzo mucho. ¿Qué haría sin su esposa? Pues tendría que planchar, lavar, barrer, trapear, hacer la comida, ¿verdad? Pero ¿qué haría usted sin su esposo? Yo estaría contenta, hermano, seguro.
Yo me acuerdo, estaba pequeño, chiquito no, porque siempre estaba chiquito, ¿eh? Pero era pequeño. Y yo me acuerdo que mis viejos una vez pelearon, no una vez, pelearon un montón, pero esa vez se dejaron. Y nosotros en el cuarto lo que no había piso, no había, es más, lo que teníamos eran catres. ¿Conocieron los catres? Y si se duerme, hermano. Pero bien, ¿verdad? Por lo menos tenemos donde dormir. Pero en ese catre, yo vi a mi papá que se sentó. Voy a aprovechar para sentarme. Y se sentaba, y ahí estaba así estaba. Llorando. Lloraba. Como dijo mi abuelita, como una mosquina, dice. Pero lloraba. Y yo estaba al lado de él y yo también lloraba. Pues. No estaba mi mamá, se había ido ahí por el parquecito. Porque hay mujeres que dicen, no, si un día de esto te voy a dejar y me voy a ir lejos. Así decía mi abuelita. Como al calco, dice. ¿Qué tan lejos estaba? Como al calco. Entonces mi mamá se había ido lejos. Ahí por el parquecito que tenía a su casa mi tía Tete. Entonces, hermano, y yo veía cómo, pero cuando estaban juntos, puro pelear, discutir, decirse tantas cosas que algunas todavía ya le pedí al Señor que me las borre de mi mente, que ya no me acuerde de eso. Porque a veces parece nada, pero te marca en la palabra, una palabra que le dice tu papá a tu mamá o tu mamá a tu papá. Si me la vas a pagar, si ya vas a ver, si te voy a hacer lo mismo. Y uno que está pequeño dice, pues si mi mamá es una santa, ¿por qué dice eso? Marcamos el corazón de nuestros hijos, que son otra riqueza en el hogar. ¿Cuántos están aquí, hermano? No se está aburriendo, ¿verdad? ¿No? Ok. Entonces, hermanos, tenemos que valorar. Proverbio 18:22. Miren lo que dice aquí. El que haya una buena mujer, haya un tesoro. ¿Qué pasó? Cuéntame, no puedes cuéntame. A ver. Continuará. A ver. Continuará la historia que le estaba contando. Proverbios 18:22 dice que el que haya una buena mujer, hermano, haya un tesoro. Amén, pastor, dice. Si yo ya la quiero enterrar, dice, porque como es un tesoro. No, mi hermano, mire, hermano, el que haya una buena mujer, haya un tesoro. Cuando usted se vaya a casar, bueno, hablo con los solteros. ¿Cuántos solteros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, no. Y entonces, tiene que checar quién es, cómo es, trabaja, a qué hora se levanta, a qué se dedica, en qué lugar se enamoró de ti. Esa es la canción. Hermano, sí puede, tiene que checar todo eso, si no es nada más para la cama, perdónenme lo que voy a decir, no es nada más para la cama. Y una buena mujer o un buen cónyuge, hermano, es también para la vida diaria. ¿Cómo enfrentan los problemas? Gritando. ¿Qué quiere obligar a hacer las cosas como él dice o como ella dice? No te conviene. Porque hay gente que dice, me gusta porque te dice que sí a todo. Ojo, hermano, es mejor comprarte un robot. Ese no te va a reclamar nunca. ¿Verdad? El que haya una buena mujer, haya un tesoro. A veces, hermanos, cuando una mujer nos lleva, nuestra esposa, pues, o nuestro esposo, o el esposo de usted, le lleva a la contraria y dice, no estoy de acuerdo con eso. A lo mejor le está iluminando por un mejor camino para hacer las cosas. ¿Verdad? Yo invito a las parejas que tenemos en la iglesia a que, hermanos, se unan, así como se unen para muchas otras cosas, únanse también para buscar de Dios.
Entonces, dice pues que este es un gran favor de Jehová. Así que usted tiene una riqueza en su casa, tiene un tesoro. Amén. Tiene un tesoro en su esposo. Tiene un tesoro en su esposa. Hace rato hice una pregunta: ¿qué haría si su esposa no está con usted ya? Algunos yo he escuchado algunas veces, y no sé si parece que en el aire escuché esto ahorita. Me busco otra. Sí, que cree que todas las mujeres andan cuidando las obras que dé a otro. No, mi hermano. No. Digo sobra, ¿verdad? Porque hermano mío, a la edad mía, yo tengo a mi esposa, ¿quién me va a recibir? Hablando carnalmente. Entonces valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos para que cuando el Señor diga que se va a llevar a su esposa o a su esposo, usted esté en paz y no esté gritando en el ataúd: no, ¿por qué? ¿Por qué tú, perdón? Por favor, mire, si yo llego a ver eso, digo, bueno, ya me voy. ¿Por qué, hermano? Porque es que ahorita en vida es cuando hay que valorar. Ahorita en vida es que tiene que valorar a su compañera, a su compañero. Amén. Y también decirle a los hijos: valoren a su papá. Porque, hermano, a veces no nos valoramos tanto. Dice que había un hombre que era pobre económicamente, pero resulta que él quería ser rico y le pidió a Dios. Y un día Dios se le reveló, pues, es una ilustración, hermano. Y le dijo: ¿qué deseas? Quiero ser millonario, le dice. Le dice: ok, te voy a dar $10 millones por tus 2 manos. ¿Para qué quiero $10 millones sin mis manos? Bueno, pues dice: te voy a dar $20 millones por tus 2 pies. ¿Para qué quiero $20 millones sin mis pies? Bueno, pues te voy a dar $50 millones por tus ojos. ¿Y yo para qué quiero $50 millones sin mis ojos? Y entonces le cayó el 20. Y dice: ya entendí. Hay cosas que tengo que son mucho más valiosas que el dinero. ¿Verdad? Usted tiene sus dos manos, gloria al Señor. Tiene sus 2 pies, aleluya. Tiene sus ojos, tiene su esposa. Bueno, el hermano está bendecido porque ya tiene un pie en el cielo. El hermano Ángel. Y por poco, hermano. El hermano Roberto por poquito y manda otro pie para el cielo también. Bueno, entonces, hermano, vamos a ir. Los hijos son riquezas. Mire cómo dice la palabra del Señor. Salmo 112, verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mire, su descendencia será poderosa en la tierra. Nuestros hijos, hermanos, son una bendición, son herencia de Jehová. Son riquezas que el Señor nos da, hermano. Hoy en día, hermano, mucha gente ya no quiere tener hijos, quiere tener perros. O sea, ya la gente se casa y lo primero que hace es: vamos a adoptar un perro. Se casan y ya ponen, y se toman fotos así: aquí con mi hijo, diciéndole hijo al perro. Como si tuviéramos genes perrunos. Hermano, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y mire qué dice. ¿Qué dice? Bienes y riquezas hay en su casa. Nuestros hijos hay que valorarlos. Valorarlos no es dejarlos que hagan lo que quieran. Valorarlos, hermanos, es: hijo, vas a estudiar.
Yo no quiero estudiar, no quiero. Tienes que estudiar. Pero es que a mí me gusta el dinero y yo quiero trabajar. Vete a estudiar. ¿Que no ves cómo me la paso yo? Que a veces no sé ni cómo darle de comer. Vete a estudiar. Termina de estudiar. A veces no es que si quieren, hermano. Me llegan los papás y dicen, maestro, es que no quiere leer la niña. Yo tenía, ya casi como la canción, yo tenía 10 perritos, ¿no? Yo tenía 12 niños que no me leían. Entonces empecé a sacar a los que ya saben a la 1, y de 1 a 2 me quedo con los que no sabían. Digo no sabían. Pero los papás de esos niños me decían, es que no quiere, maestro. Si no es que no quieran, hermano. En esos niños hay riquezas. Si aprenden a leer, si aprenden a escribir. Miren, en 4º año y que no sabían. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Hermano, entonces me puse a solamente eso. Y no quería, algunos no querían, hasta me ponía mala cara. Perdón, hermano, apaga la grabación porque no van a escuchar. Pero de verdad yo digo, no, a mí vas a hacer caso ahorita. Pero me puse la cara más fea de lo que estoy. Me vas a hacer caso. Y me vas a hacer la tarea ahorita. ¿Me oíste? Porque no soy tu papá. Soy tu maestro. Y el niño y la niña, porque eran 2 niños que no, de plano no querían hacer nada. Y agarraron y empezaron. El primer día, ese fue otra ilustración. Pero hermano, y ahorita ya lo pasan a leerme algunas oraciones, me van leyendo, pues, leen. Entonces yo digo, nuestros niños son las riquezas del mañana. Que estudien, que se preparen. Es que ya me quiero casar. ¿Qué es casarse, hermano? Luego te vas a querer divorciar. Primero termina de estudiar. Es que ella viera cómo me gusta fulanito. Imagínense que llegue así su niña o su niña. Es que fíjense que me gusta, pero termina de estudiar y luego platicamos de eso. ¿Cómo veo de esos papás? No, es que valoran a sus hijos. Están valorándolos. Entonces, hermanos, bienes y riquezas hay en su casa. Ya me pasé de tiempo. Estamos ya, ¿cuánto tiempo me queda? 5. Miren, Eclesiastés 4:8. Un hombre solo, sin amigos, ni hijos, ni hermanos, que jamás se toma un momento de descanso y que nunca se cansa de contemplar sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo tanto? Esa persona, hermano, es una persona que es pobre. Está solo. Pero lo rodea mucha gente, pero está solo. ¿Por qué solo? Porque no tiene amigos. Con todo mundo tiene pleito. El vecino del norte no se lleva con él. Está como Venezuela. No Venezuela, sino como Maduro. Pelea con Brasil, se pelea con Colombia, se pelea hasta con el que él vive lejos, que es Estados Unidos. No tiene amigos. Hermano, y los amigos, si queremos amigos, tenemos que mostrarnos amigos, ¿verdad? Los amigos son una riqueza también, porque hay amigos que son mejor que un hermano. Pero hay que checar qué tipo de amigos, porque hay amigos, hermanos, que se pasan de listo, ¿verdad? Hay amigos que son amigos porque ya le echaron el ojo a la niña o le echaron el ojo a su mujer, y a eso hay que tener cuidado. Amigos sinceros. Hay quienes no tienen la riqueza, hermano, de una relación con sus hijos. Yo perdí la relación con mis hijos. Ahora hace poquito me decía una maestra, nos decía que pues ella no sabía qué hacer porque su esposo se fue, pues se llevó a otra maestra de la zona. Y entonces, hermano, este año, iniciando el año, le digo, mira, le digo a mi esposa, dile a la maestra, pero hice lo del liceo, que mandó a Gies,
Le digo, dile a la maestra que este año el Señor va a renovar su matrimonio. Y entonces su marido, apenas hace unos días, le platicó a mi esposa que ya empezó a llegar otra vez a su casa y que le dijo que quiere regresar a su casa con ella. Porque ya se dio cuenta pues que las amantes no cuidan enfermos. Y entonces resulta, hermano, que ahora el problema son sus hijos. Los hijos no lo quieren ver en su casa. Y es triste cuando nosotros, hermanos, perdemos la relación con nuestros hijos. Ame a sus hijos, quiera a sus hijos. Amén. No cambie la relación pues, con sus hijos por nada, con su familia. Y bueno, termino rápidamente. Otras riquezas, así rápidamente. La buena fama, el respeto, el ser estimado es una riqueza. Proverbios 22:1, así rápidamente. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Es decir, un hombre respetado es mejor que grandes riquezas. No tengo riqueza, pero mi esposa me respeta, mis hijos me respetan y yo respeto a mi esposa. Amén. Mis vecinos me respetan, yo los respeto a ellos. A lo mejor algunos no me respetan porque comentamos algo así pero yo los voy a respetar. Voy a respetar sus derechos. Ya de ellos depende, ¿verdad? Pero yo tengo que ser una persona respetable. Respetable no es lo mismo de hacerme respetar. Porque qué triste, ¿verdad? Y qué pobre es una persona cuando todo el mundo dice, ese que está ahí, quiera cómo es. No, hermano. Pero es cristiano. ¿Qué va a ser cristiano? Sí es cristiano, es hijo de Dios, pero un mal hijo de Dios. Es pobre. Entonces nosotros tenemos la riqueza, hermano, un hombre respetado es mejor que grandes riquezas. Ser estimado es mejor que el oro y la plata. Termino. La justicia y la honradez. Salmo 37:16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. La Biblia Jerusalén 2001 dice, más vale lo poco del honrado que la enorme riqueza del malvado. Que su trabajo, hermano, lo que usted haga sea honrado. No venda guachicol. Ay, hermano, no hay aquí, ¿ah? Sí, porque hermano, perdóneme, pero yo le digo a una señora, mire, busque de Dios. Sí, estoy buscando de Dios, dice. Sí, es Dios el que está conmigo, pero es la mera. Allá donde estoy. Es mejor, hermano, que usted, mire, por ejemplo, el hermano William se levanta a 4 de la mañana, hermano, 5 de la mañana, ahí a moler maíz, a preparar todo para vender empanadas. Y con esas empanadas bien, porque están sabrosas, por cierto. Cuando guste, hermano, puede pasar ahí a 4, con credencial de 4, hermano. A 8. Es un comercial. Pero hermano, trabaja honradamente. Digo pues porque algunos hacen empanadas, pero no le echan carne. Nada más pasan el pollo así, ¡zas! Y ya. Digo porque la otra vez me dice, maestro, ¿quiere usted empanada? Me dice una señora. Le digo, sí, y me llevan 3 empanadas. Le pego la mordida a uno y me había puesto el montón de repollo, mire, así con bastante repollo con chile al lado. Le doy la mordida a la empanada, ya me dio hambre. Y veo para adentro, hermano, nada, ni una hebra de pollo por lo menos. Aunque sea una pluma le hubieran dejado ahí, ¿no? Nada, hermano. Y yo digo, su mecha está empanada. Que no tiene nada de carne. Hermano, imagínense. Y yo dije, con razón me trajeron tanto repollo para que yo le eche bastante repollo y no me di cuenta que no me trae carne. Ahora, hermano, más vale lo poco del honrado que la enorme riqueza del malvado. Fíjate.
Hay quien dice, nada más voy a hacer, nada más un atraco voy a hacer, nada más un solo asalto. Y después que yo asalte tal banco o haga tal cosa, ya de ahí me retiro. Pero a veces en el primero se quedan. Mire, bueno, ya pasemos, ya estamos terminando. Hermano, la paz es una riqueza. Este es el último. La paz es una riqueza. ¿Cuántos tienen tranquilidad en su alma? Procúrenla, busque la paz y sígala. No busque palo para su cabeza, dirían. ¿Sí? Yo veo, ahora hubo un problema en la escuela y todo el mundo estaba en el play. Y yo acá en el salón desde el ejército. Porque a veces uno es metiche, güey. Y llega uno, ¿qué pasa aquí? A mí qué me importa. Yo voy a cuidar mi vida espiritual y acá me quedo en mi casa, acá en mi aula, y no quiero problemas con nadie ni con las autoridades. Pero todo el mundo metido allá. El trabajador duerme tranquilo. Coma poco o coma mucho. O coma mucho o coma poco. Lo importante es que coma. Si come poco, vamos a bajar de peso. Si come mucho, después no puede dormir. Después tiene que levantarse rapidito porque siente que se va la comida para arriba. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Ay, que comemos mucho más. Sí, porque a mí me ha pasado. Me aviento mi dogo como anoche, un dogo de esos grandotes que vende, otro comercial que vende el hermano Ángel y la hermana Sandy. Anoche me comí un dogo. Pero como me quedé viendo la zorrita. Señor nos perdone, hermano. Pero mire, entonces fíjense que hizo buena digestión. Pero hermano, a veces nos acostamos así y de pronto allá como a la 1 de la mañana siente que se te viene la torta para arriba. Te pegas el levantamiento. Yo no sé cómo, pero uno se levanta rápido. Se levanta, cuando viene ya no está despierto. Pegas el sentón y ya cuando estás sentado, ya hago sentado. Y es que siente acá, hermano, acá siente que la torta. Bueno, hermano, el trabajador duerme tranquilo. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir a veces. ¿Dónde la pongo? Lo voy a cambiar de ese banco porque en ese banco, pide muchos intereses. Lo voy a pasar a tal banco. Y ahí están pensando. Y si no lo llevan al banco, lo tienen debajo del colchón. No, ya la gente sabe que debajo del colchón, hasta 1,000 pesos que uno tenga, hermano, que logre guardar. Dice, lo voy a meter aquí en el saco, digo yo, un saquito que tengo ahí lo voy a meter. Pero cuando voy a salir a la escuela, digo, se va Ángel, se va, y si Dios no lo quiera, un maleazo, no, lo voy a sacar de aquí, lo voy a meter acá abajo de la cama, y ahí ve 1,000 pesos. Imagínense el rico. Hermano, el trabajador duerme tranquilo. La paz, el reposo es una riqueza que no debemos nosotros perder. Ayúdame aquí vamos a orar, póngase de pie y yo quiero pedirle algo, hermanos, en esta mañana. Yo sé que ya estamos sobre el